Buenos días, mi nombre es Vladimir José Plaza Brito, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Estado Aragua, en el núcleo Calidad 3. En el día de hoy venimos a la exposición de las actividades sumativas de la exposición situación legal del video, de la base de las pruebas o de las instrucciones del contenido del tema, la promoción de las pruebas, impugnación, el convenimiento, la admisión de las pruebas o negación, la evacuación de las pruebas y diligencias probatorias. Las instrucciones. El estudio del derecho en Venezuela contempla en la materia civil en una enriquecedora experiencia que facilita a los ciudadanos a poder dirimir sus controversias, utilizados los tribunales competentes en esa área. Tenemos que el Código del Procedimiento Civil contiene pasos a paso el procedimiento ordinario en un proceso que trata de diligencias todas las formalidades que la ley contempla para lograr que se llegue a acuerdos y así evitar los problemas más graves que atenten contra la seguridad de la persona. En el proceso civil se inicia con una demanda. Tanto las partes demandadas como las actoras deben tener conocimiento de que necesitan la representación legal de un abogado, según sea el caso, para poder solicitar ante el tribunal su requerimiento, y así como también que debe presentar pruebas o en sus acusaciones o defensa. El proceso civil se inicia con la instrucción de la demanda en el tribunal jurisdiccional respectivo. Al introducir una demanda ante un tribunal competente, se da inicio a un proceso judicial que lleva inmersos una acción procesal, es decir, controversias generalmente entre partes privadas, controversia entre dos ciudadanos o entre ciudadanos y empresas, en que le imputan la violación de una ley de naturaleza civil. La presentación de la demanda debe hacer de forma escrita y conforme a las reglas del procedimiento ordinario, con algunas excepciones relativas a la promoción de la prueba instrumental y especificaciones relativas con la promoción de las pruebas instrumentales y los testigos. El artículo 864 del CPC, el juez que recibe el libelo de la demanda tiene la potestad jurídica de decidir si esta debe ser admitida o no. Par de esto tienen que recibir el expediente. El artículo 339 del CPC contempla las exigencias de que la demanda sea presentada por los escritos en cualquier día o hora entre el secretario o juez. Esto descarta la posición de formalizar demandas mediante diligencia o de forma oral, tomando en cuenta que las excepciones contenidas en el CPC a esta regla está prevista en el 882 del CPC. En cualquier breve de demanda verbal o juicio breves con una continua menor o 4.000 bolívares. Las situaciones legales se presentan en una situación legal donde se podrá desarrollar la información objeto o de estudio más relevante de índoles legales, con el caso práctico, ficticios, simulado la participación del autor como el abogado y demostrar el conocimiento a través de la fase de prueba o instrucciones, promociones de prueba, impugnación y convenimientos, admisión de pruebas o negación, evacuación de pruebas, diligencias probatorias y promociones de prueba. La señora Mónica, en este caso del Valle García Pineda,
se presenta en el bufete con la finalidad de buscar orientación sobre una situación conyugal. Manifestó que había vivido en concubinato durante 30 años el señor Carlos Javier Hernández Pari, y que este había fallecido en la fecha del 29 de abril de 2021 y que había dejado a un hijo de su unión conyugal y 2 hijos posterior a su unión conyugal. En vista de lo relatado por la señora Mónica García, se le indicó el procedimiento y a seguir, donde habían que introducir una demanda a sus anexos ante un juzgado de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito o bancario, de la introducción de una demanda y sus anexos ante un juzgado de primera instancia. Las circunstancias y la circunscripción judicial y el Estado Bolivariano de Miranda solicita la acción de mero declaración o concubinato. Posteriormente, a una vez sea admitida la demanda, habría que esperar el lazo para acordar el desplazamiento de los demandados ciudadanos Franco Javier Hernández García, Marlene Cecilia Hernández Prato y Augusto Javier Hernández Prato, que deberá comparecerse dentro de los 20 días de despacho siguiente, a que conté en auto la citación ordenada y a dar contestación a la demanda. Igual al lazo para la publicación del edicto y un diario a la circulación nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 345 en el Código Procesal Civil, y una vez contestada la demanda por los ciudadanos Franco Javier Hernández García, Marlene Cecilia Hernández Prato y Augusto Javier Hernández Prato, se da inicio al procedimiento y o prueba de ciudadanos Mónica del Valle García Pinea, tanto las pruebas y documentos del testimonio. Los documentos: fotocopia simple del acta de defunción del cónyuge Carlos Javier Hernández París, año 2021, folios 30, acta número 119, tomo 5, emanada de la Alcaldía Bolivariana, municipio Guaycaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, marcada la letra A. Fotocopia de la cédula de identidad de los ciudadanos Francos Javier Hernández García Meléndez, Cecilia Hernández Prato y Augusto Javier Hernández Prato, marcada en la letra B. Constancia de residencia de los ciudadanos Mónica del Valle García Pineda, de la fecha 22 de septiembre de 2022, expedida por el Consejo Comunal de las Tres Ramas del municipio Guaycaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, marca letra C. Fotocopia certificada de la unión estable de hechos entre los ciudadanos Mónica del Valle García Pineda y el causante Carlos Javier Hernández París, expedida por el Consejo Comunal de las Tres Ramas y el municipio Guaycaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, marca letra D. Fotocopia de la cédula de identidad del ciudadano Enrique David Noguera, Vilma Martínez Borrego Martínez y Leticia Arcilia Zorilla, marcada letra E. El testimonio de Enrique David Noguera, Vilma Matilde Borrego Martínez y Leticia Alicia Zorrilla. Diligencia presentada se consignó mediante la diligencia edicto publicado en el diario Última Noticia. En horas bien que proceda la petición de los ciudadanos Mónica del Valle García Pineda, se deberá aprobar la pertenencia y notariedad de la relación de la vida en común con carácter de permanencia, que sea objetiva frente al tercero, que no exista
impedimentos legales, en algunos que impidan el matrimonio de acuerdo con antes expuesto en el tribunal. Deberá decir si entre las partes actoras y el demandado existía o no una relación de hechos concretamente de acuerdo con lo antes expuesto en el tribunal. El concubinato. Y en el presente caso, los ciudadanos Mónica del Valle García Pineda alegó y afirmó en esa fecha, 29 de julio del año 1989, inicia una unión de concubinaria con el causante ciudadano Carlos Javier Hernández Párez. Indicó que fue desde ese año en que se dio inicio a esa unión y hecho que se mantuvo hasta el día 29 de abril de 2021, fecha en que el cual fallece su adorado amor. El tal afecto se acompañó al escrito liberal, acta de función, copia de cédula de identidad de las partes actoras y causante del ciudadano Carlos Javier Párez. De la misma manera, se puede apreciar contestación a la presentación y de unión concubinaria por parte de los demandados Franco Javier Hernández García y Marlene Cecilia Hernández Prato. Y Augusto Javier Hernández Prato admitió la existencia de la unión concubinaria entre Mónica del Valle García Pineda y el que la había el ciudadano Carlos Javier Hernández Párez, quien era su padre, de modo que en otorgamiento de los adscritos se puede demostrar plenamente que en el valor probatorio a las instrumentales ante señala la conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procesal Civil en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1357 y 1401 del Código Civil, conforme con la confesión imponía de los accionados. Gracias a todos por su buena atención. Se verá en la próxima oportunidad.